¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo por Unicanal, 21:35, 24 grados la temperatura en Asunción. 3 temas tenemos para esta noche. El primero tiene que ver con este paquete de reforma fiscal, reforma tributaria anunciado por el gobierno que esta semana tiene que arrimar al Parlamento. Uno de los sectores molestos, no quieren saber absolutamente nada del tema del aumento del impuesto, principalmente selectivo al consumo, es el sector del Centro de Importadores de Vehículos Usados. Ellos dicen que directamente este aumento va a afectar al consumidor final. Vamos a hablar con ellos. Incluso ya ayer hicieron una movilización, cerraron parte de la ruta Transchaco, a la altura de la rotonda de Mariano Roque Alonso, medidas de fuerza que van a anunciar. Los cigüeñeros también se suman a esta medida de fuerza. La propuesta principal, ¿qué se trata? ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Vamos a desmenuzar en el primer tema. Y el segundo tema tiene que ver con el problema de la crisis del sector gastronómico. Hay datos, estadísticas, números terribles que afectan. Tiene que ver también con la desaceleración, el bajón económico. Y el tercer tema, MITIC. ¿Qué es lo que pasa en el ministerio que maneja Alejandro Peralta Bierzi? 130 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, de ese monto para la agenda digital, que se aplaude esa iniciativa, pero no hay transparencia en el destino de 45 millones de dólares que se van a destinar a consultorías y a consultoras. Vamos a hablar con uno de los que cuestionan este proceso. Vamos a ver si tenemos un contacto con Matías Insaurralde, quien también es un programador informático, quien está en Moscú y ex paraguayo. Él se pronunció en relación a este tema. Saludamos a nuestra compañera Cintia Mora. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Un placer de vuelta estar contigo. ¿Cómo estamos? Bueno, los números que encontraste para la elaboración de este informe, que tiene que ver con el reclamo del Centro de Importadores de Vehículos Usados. ¿De qué se trata? La propuesta del gobierno es aplicar un aumento a las tasas máximas del impuesto selectivo al consumo. Hablamos de un 10%. Actualmente este gremio no cuenta con un arancel dentro del impuesto selectivo al consumo, sí pagan otros tributos. Ya los representantes del gremio nos van a explicar en qué consiste. Este proyecto de reforma tributaria se plantea aparentemente mañana ante el Congreso Nacional y ahí se va a debatir. Hacienda se mantiene en su postura de ajustar estos topes máximos del impuesto selectivo al consumo y el sector privado pide en algunos casos mantenerlos y en otros casos ajustar solo un poco. En el caso de los vehículos usados va a afectar al 60% del mercado, que es lo que ellos tienen, y va a significar un aumento directo de entre 18 a 20% más de un vehículo usado. Vamos a ver el informe en relación a este tema y a la vuelta hablamos con nuestros invitados. Gobierno de Abdo Benítez aplicará impuesto a los autos Chilere. El proyecto de reforma tributaria será analizado por el Congreso a partir de esta semana. Hay pulseada entre Hacienda y el sector privado para no asfixiar con más impuestos a rubros como la importación de autos usados. El proyecto de reforma tributaria irá al Congreso sin un acuerdo total con el sector empresarial principalmente por el aumento de las tasas en el impuesto selectivo al consumo. El sector privado dio a conocer su contrapropuesta presentada al gobierno sobre el aumento del impuesto selectivo al consumo en algunos rubros. Los empresarios alertan que un escenario de desaceleración en la economía no es el más apto para desalentar el consumo, aplicando impuestos a rubros sensibles que afectan a miles de personas. El Centro de Importadores de Autos Usados reclama que el gobierno de Mario Abdo Benítez pretenda asfixiar al sector aplicándole impuestos que recaerán finalmente sobre el comprador último, que se verá obligado a endeudarse más por un vehículo o simplemente a no poder comprarlo. De acuerdo a datos proveídos por empresarios del sector, los vehículos de segunda mano, conocidos como Chilere, representan 60% del mercado, mientras que los vehículos 0 kilómetro ocupan un 40%. Entre las marcas de usados más vendida en Paraguay está el Toyota modelo IST, uno de los preferidos de las familias de clase media. Actualmente un vehículo de esa marca y modelo
cuesta 25 millones de guaraníes. Si se llega a aplicar el 10% de impuesto selectivo al consumo a ese rubro, más los nuevos gravámenes aduaneros, el vehículo pasará a costar 29.500.000 guaraníes, registrando así un aumento del 18% en su precio final. Aplicar impuestos a un sector como el de los autos usados afectará a millones de familias de clase media en nuestro país y prácticamente significará sacar del mercado a ese rubro para privilegiar a otros. La propuesta de Hacienda es mantener ese 10% y el sector privado plantea eliminar el gravamen y mantener en 0%. La pulseada tendrá que definirse en el Congreso en medio de manifestaciones y cierre de ruta anunciadas desde el sector afectado. Los aumentos de los topes de 11 productos configurados dentro del impuesto selectivo al consumo marcan un auténtico contrasentido, pues lejos de generar mayores ingresos al fisco, como sostienen sus promotores, va a generar aún más contrabando y más desempleo, alertan desde el sector privado. Desde Hacienda aseguran que los reajustes en el impuesto selectivo al consumo son un hecho, pero buscarán puntos intermedios entre la propuesta del Ejecutivo y el empresariado. Bueno, están con nosotros Luis Pereira, vicepresidente del Centro de Importadores de Vehículos Usados. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Cintia. Y también Gustavo Stanley, asesor técnico del Centro de Importadores de Vehículos Usados. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, Cintia, y un saludo a la audiencia. Ayer hablé en Radio 1 con Rodrigo Campos, el presidente. Del centro. Sí. El redondeo dijo que esto podría incluso subir hasta el 20%. Y para graficar un poco, digo, para que la gente entienda, un IST, que es uno de los vehículos que más venden ustedes, creo que es, ¿verdad? Pues él me dijo eso, IST, que hoy cuesta 25 millones de guaraníes. Si esto se aprueba, pasaría a costar 32 millones de guaraníes. Claro, te explico una cosita. Sí. Hay dos cosas que hay que diferenciar. El selectivo al consumo Sí. y una lista de referencial de aduana, de precio referencial de aduana que también tenía la intención de sufrir un aumento, ¿verdad? Entonces, sumando esas dos cosas es lo que alcanzaba esto que ustedes están poniendo, ¿verdad? Eso es para aclarar, no es que el selectivo directamente te tira ese precio. Claro. La lista referencial de precios que aduanas quiso imponer así de buenas a primeras fue lo que podría generar ese precio final, ¿verdad? Uh-huh. Pero con el tema del selectivo al consumo, ¿de cuánto estamos hablando? 10%. 10%. 10%. Y ahí, igual, eso, por supuesto, eso se traslada directamente al consumidor. Por supuesto, al eso comprador paga el final. consumidor, claro, por supuesto. Ahora, esto ya está. Nosotros el domingo pasado estaba Humberto Colmán, viceministro de Economía. Esto ya es un hecho. Es cierto, se tiene que todavía debatir en el Parlamento. Yo no sé si ustedes hicieron algún tipo de lobby, le arrimaron esta inquietud, este reclamo que tienen a los parlamentarios, o cómo van a hacer. No, a nivel parlamentario no estamos. Nosotros recién a nivel ejecutivo participamos, nobleza obliga a decirlo, nosotros participamos en la mesa del Ministerio de Hacienda a través de la FEPRINCO. O sea, el señor Beltrán Maqui fue nuestro representante en esa mesa, ¿verdad? La FEPRINCO nos llama a nosotros para participar a través de ellos. Uh-huh. Y decirle al gobierno que nosotros estábamos en desacuerdo con ese 10%, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nosotros tuvimos participación. Ahora, yo creo que lo que está generando este retraso de presentación es nuestra manifestación de ayer, ¿verdad? Que es una pequeña demostración de fuerza que se hizo, que solamente acá nos reunimos entre 3 gremios, hicimos una asamblea popular y se decidió hacer una demostración de fuerza, ¿verdad? Ustedes estuvieron ahí en la Traschaco, cerrado. Sí, señor. La Traschaco. La Traschaco en la rotonda. Estuvimos de las 7 de la mañana hasta las 13 horas más o menos. Pues si esa fue una pequeña demostración de fuerza, no me quiero imaginar lo que va a ser la demostración de fuerza real, porque tuvieron una cantidad importante. Sí, importante cantidad de gente, importante y solamente organizado así, como se dice, rápidamente, ¿verdad? Es una reacción natural porque se venía la presentación y lo de aduana también no se pudo atajar. Entonces, nuestra única arma es salir a la calle, no hay otra. Luis, este aumento en los valores referenciales de aduanas es también una intención por parte de este gobierno de aplicarles a ustedes más tributo, ¿no? Por supuesto. Porque tengo entendido que está cajoneado eso por el momento. Eso ahora mismo está en stand-by. Nosotros estamos con aduanas
te voy a graficar mejor lo de la manifestación, así vamos a llegar a lo de aduana, ¿verdad? Sí. De la manifestación, nosotros hicimos una caravana para llegar a Burubicharova primero y después a aduana, ¿verdad? Porque eran nuestros 2 puntos. Seguramente la policía leyó nuestra intención y nos llevó directo a aduana. O sea, la caravana no pudo entrar ni por la costanera ni entrar por el centro, ¿verdad? Directamente nos llevó a aduana, ahí había una comitiva aguardándonos y el director nacional nos recibe, ¿verdad? Nos recibe y logramos en ese momento que esa lista que de repente ellos lanzaron quedaran en stand-by y esta mañana nos reunimos con ellos y se vuelve a estudiar una nueva lista, a consensuar una nueva lista y eso ya no nos va a afectar en ese porcentaje que estabas anunciando. ¿Surtió efecto entonces la movilización de ayer? Por supuesto. Ahora, Gustavo, ¿cuántos forman parte del Centro de Importadores hoy? En cantidad de socios tenemos aproximadamente 120. Lo que pasa es que son varias organizaciones, varias cámaras aglutinadas por sectores, ¿verdad? El sector de Acceso Sur tiene un gremio, el sector de Mariscal López otro, y después cada ciudad importante también. Es un rubro bastante importante, ¿verdad? De hecho, un estudio de consultoría que habíamos hecho en el 2011 arrojaba los siguientes números: 250.000 personas dependiendo directa e indirectamente de esta actividad. Y el impacto tributario también que tenemos es bastante importante, ¿verdad? En todos los tributos que estamos pagando, en todos los impuestos. Ahora, para responder tu consulta hacia el compañero Luis, si ya habíamos hecho algún tipo de lobby en el Congreso, la idea y lo que nosotros exigimos que ni siquiera vaya esa propuesta al Congreso, donde nosotros estemos incluidos para el selectivo al consumo. Pero no solo por estar en contra de nuevos tributos, por el impacto que va a implicar a la clase media, ¿verdad? Al consumidor final. Tenemos argumentos porque está vigente un decreto 5.822 que data de agosto del 2016, donde ya al sector se le aplicó tasas diferenciadas con relación a vehículos nuevos. O sea, nosotros pagamos el doble en cuanto a aranceles aduaneros. Eso sigue vigente, es más, nosotros apoyamos en la campaña política del actual presidente, apoyamos fuertemente, apostamos a él en las internas, en las generales, y un compromiso de él era justamente derogar ese decreto. Sin embargo, no le molestamos porque podría implicar una baja en la recaudación. O sea que hasta en eso tenemos la actitud patriota. No es que no queremos pagar, es que nos están ahogando con impuestos, ya sea en tributos aduaneros, ahora sale esto de selectivo al consumo, entonces es algo sensible. Y esos montos que estuvieron en el informe es del sector más económico. O sea, a medida que va para arriba la gama de vehículos, esa brecha va aumentando, llegando a montos realmente importantes que hacen imposible seguir prácticamente. Prácticamente nos quieren ahogar en la situación económica, no está para eso. Mencionaste la carga tributaria que soportan actualmente. ¿Podrías explicar un poco más con qué tributos tienen que cargar actualmente? En la importación de entrada hay varios tributos en la liquidación, entre ellos está el gravamen aduanero, el IVA y después tributos menores como el INDI y el servicio de valoración. Dentro de lo que es la clasificación arancelaria de los vehículos, se clasifican por centímetros cúbicos del motor. La gama más importante, la que más mueve, es la gama de motores inferiores a 1500. Sí. Eso en el arancel que nosotros tenemos como país es del 10% en derecho aduanero. Sin embargo, nosotros a través de este decreto se nos aplica un impuesto del 20%, el doble. O sea que si un vehículo, por poner un ejemplo de la CADAM, o un vehículo 0 kilómetros se le aplica una tasa del 10% de gravamen aduanero, a nosotros el 20%. Entonces, también esa normativa que sigue vigente, el decreto 5.822, era con argumentos supuestamente ambientales, ¿verdad? Sí. Donde leyendo un poco el considerando del decreto se desnuda que no es esa la intención, porque, por ejemplo, vehículos híbridos y flex también están castigados con esos gravámenes excesivos y sin embargo no son amigables con el ambiente. O sea, que ponen un decreto supuestamente para protección del ambiente, pero sin embargo le castigan hasta a los que no contaminan. Pero ese es el argumento de hoy de Hacienda con ustedes en relación al selectivo al consumo.
el tema ambiental. Ese es el argumento. De eso nosotros nos dijo el domingo el viceministro Colmán. Sí. O sea, ese es el argumento, Claro, el argumento principal, ¿verdad? Salud y ambiente. Sí. Salud y ambiente. El tema salud, el tema tabaco, cigarrillo, gaseosa, Sí. es tema salud. Pero hay un contrasentido, ¿verdad? Porque mirando cómo está hoy, no lo decimos solamente nosotros, sino que los economistas, no se habla todavía, por supuesto, de crisis, pero sí de una desaceleración, de un bajón económico que después en el otro bloque vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, ante esta desaceleración, ante este bajón, venir con medidas como esta, yo no sé si va a surtir efecto para el gobierno de aumentar más impuestos. Porque si un auto que te cuesta 25, que ustedes venden, me trepa a 32 o a 30, yo no sé si eso yo voy a seguir comprando. O sea, ustedes van a vender menos, por lo tanto van a tributar menos. Vamos a tributar menos. Van a tributar menos. Entonces, sobre todo, por eso más digo, este escenario del bajón económico, venir con un proyecto como este, me parece que no sé si es el momento oportuno. Por supuesto, está lo otro que se tiene que esto formalizar en algún momento, en el eterno cuestionamiento que yo particularmente tengo hacia ustedes, es el tema del que no se respeta lo de los 10 años de vehículos usados, que se recurre a la Corte para la acción de inconstitucionalidad. Y entonces también es un tema que nos debería preocupar, porque si no nos vamos a convertir en un basurero nosotros, No en sé, Paraguay. disculpame, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero, Y te voy a explicar por qué. A ver. Vos me estás hablando de los 10 años. La Corte Suprema de Justicia dice que la ley 4333 del 2011, en su artículo 1, que determina los 10 años, es inconstitucional. O sea, no somos nosotros los que decimos eso, ¿verdad? Es la Corte Suprema de Justicia la que dice que limitar el año a 10 años atenta contra la libre competencia, contra el libre comercio, atenta contra muchos artículos de nuestra Constitución. Ahí estamos de acuerdo, pero lo que yo planteo Espera, déjame terminar para que vos puedas entender cuál es mi concepto. A ver. Para que todos los vehículos juguemos en la misma cancha, acá lo que se tiene que aplicar es el ITV. Porque si vos compraste un 0 kilómetro hace 20 años del concesionario... Inspección técnica vehicular. Sí, señor. Vos compraste hace 20 años, un ejemplo nomás, el que vos compraste de Tapero Villá hace 20 años, perdón por la publicidad. ¿Dónde está ese auto? Está circulando todavía. Y por nuestras calles. ¿Y por qué van a objetar un recién importado usado, queriendo decir que es chatarra y ese que está circulando acá? ¿Ese? Entonces, para solucionar todo ese problema ambiental, de seguridad, de todo lo que vos quieras, la inspección técnica vehicular es lo que tenemos que aplicar para todos, no solamente para los usados. Entonces ahí, porque el año de un vehículo no determina su calidad. Vos podés tener uno que tiene 30 años y está impecable, y podés tener un 2 años, como ahora ya hay, hecho pelota, perdón por el término, pero es así. Claro, lo de la inspección técnica vehicular es categórico, acá no funciona, ¿verdad? Bueno, entonces, y eso es lo que hay que aplicar. pero ese acuerdo es lo que tenemos que llegar con todas las partes. Pero lo otro, donde también supongo yo que ustedes no van a estar de acuerdo, es nosotros tenemos que mejorar nuestro sistema de transporte público. Bueno, Porque por más autopistas, viaductos que hagamos, vamos a llenar de vehículos. Entonces digo nomás por una cuestión, ahí sí tiene que ver el tema ambiental, porque hoy Asunción está... Yo ayer me metí a las 6:30 de la tarde, soy chofer del Chaco, y tardé 45 minutos. Sí. Por supuesto, no, ustedes son comerciantes, o sea, lo digo nomás. Ahí tenés el problema de... A mí, si me ofrecen un servicio, como en otros países, decente tuve de transporte público. la suerte de experimentar. No hay nada más cómodo que irte a tu lugar de trabajo despojado de tu vehículo, que tenés problemas de estacionamiento. Bueno, pues estamos yéndonos a otro tema. Acá el punto es, en una situación como esta, de desaceleración, venir con una medida, cuando no resolvés la cuestión de fondo que tiene que ver con el sistema, de mejorar el sistema de transporte público, más vale que la gente, clase media para baja, va a buscar la manera de comprar su chilere, porque es la forma de llegar a tiempo ahora a su trabajo, y inclusive hasta es la única forma de conseguir laburo.
¿verdad? Luis, vos me decías que ustedes tienen el 60% del mercado. Sí. ¿A cuánta gente? ¿Cuál es el universo al que llegan? Y mira, podrías el poner consumidor del vehículo que ustedes le dicen chilera, yo no comparto ese término, pero como estamos en el programa... Va a graficar, porque el vehículo usado Sí, tenés... porque el vehículo es fabricado en Japón. Japón es el primer mundo. Tiene todas las normativas de seguridad y de medioambientales que vos quieras. O sea que el chileré yo le veo como despectivo. Claro, pero ¿cómo le decís? Volante cambiado. No, importado, usado importado. Y sí, pero ahí pone una diferencia ahí entre... Está bien, pero no, en general, no vamos a discutir por eso. No, Porque, no, ya sé, pero la gente entiende, convengamos así. Nosotros decimos no, está usado bien. Es el término popular utilizado, está bien. porque también la CADAM vende vehículos usados. Sí, su vehículo. Claro, entonces si nosotros le presentamos a ustedes como vendedores de vehículos usados ahí, se puede generar una confusión para hacer esa diferencia. Eso en Paraguay hay una realidad. El crecimiento demográfico de la clase media va al 50%. Eso más o menos son 3.500.000 personas de la clase media. De ese universo de 3.500.000 personas, esos son la gente que compra este vehículo. O sea, cuando el gobierno dice que este selectivo del consumo no le va a afectar a la gente pobre, está mintiendo. Ellos están directamente apuntando a la gente de menor recurso. O sea, esa pobre gente, vos tenés hoy día chiperos, almaceneros, gente de despensa, estudiantes. Los estudiantes que van a la noche y su padre tiene la capacidad de deber por un Vitz o uno más baratito, un Funcarguito, para no tener que ir a la noche a la facultad a buscarle. Le compra para su auto porque... Hasta por seguridad. Porque la seguridad. No puede salir a esperar colectivo, porque el colectivo uno lo va a tardar como 40 minutos o 50. Con suerte. Si tenés suerte, ¿verdad? Bueno, pues es entre paréntesis, esa crisis de colectivo es nuestra oportunidad de negocio también. Y la de los otros. Nosotros la sabemos aprovechar mejor nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente compra lo que puede comprar. ¿Y por qué nos elige? Y bueno, salen a preguntar, hagan una encuesta. ¿Por qué usan el chileré la gente? Precio. Precio y calidad. Vos no vas a comprar solamente por precio. ¿Alguna vez escuchaste que alguien se queja de su auto? ¿Alguna vez escuchaste que hubo un accidente por problema de cambio de volante? No existe eso. Sí, tanto ya hemos hecho que perfeccionamos. Con los ojos cerrados hacen ustedes cambio de volante. Cuando quiere ser bueno, es bueno en lo que hace. ¿Es negocio realmente esto? Pues yo veo desde Calle Última hasta San Lorenzo, playas cargadas de vehículos. ¿Es negocio todavía esto? Está dejando de ser negocio. Bajaron los márgenes. Pues tiene que ver con la crisis porque ya no hay más gente que pueda comprar. No, son cosas que se van juntando. El tema de la crisis hoy es algo que volvemos a tu tema, tu punto tema de partida que querés tocar, ¿verdad? Justamente estábamos hoy hablando con dirigentes de otros centros fraternos de que de repente parece que el equipo económico le quiere jugar en contra al presidente, ¿verdad? Porque no, es un momento político con una... Primero teníamos una proyección de crecimiento del 4.3. Casi 5. Más o menos, ¿verdad? Ahora bajamos estábamos a un punto de grado de inversión. Ahora que se cambiaron lo de la Corte, nosotros deberíamos saltar. Ese es un punto que nos falta al grado de inversión, sí, ¿verdad? Se va a generar no sé cuántos millones de dólares de inversión extranjera. Estábamos todos saltando en una pata en enero. Eso está en duda ahora. Diciembre. No, ya, claro que eso ya no va a suceder. No. Si ellos están diciendo ahora que en el primer trimestre ya bajó un punto, 3 puntos, algo nomás ya es la proyección. 3.2. 3.2. Sí. Bueno, vamos a pasar al segundo semestre, no sé con qué proyección, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa. Entonces, yo tengo entendido que el equipo económico juega en contra del presidente porque él prometió muchas cosas, que no iban a subir impuestos, que a nosotros también nos prometió que no iba a tocar nuestro sector. El primero que toca es, para mí que le están tocando, no sé, hay algo raro ahí. Convengamos que no es la primera vez que el presidente no cumple su palabra, ¿verdad? No, o sea, hay varias, para nosotros es la primera vez. No, pues yo digo varios otros sectores también, ¿verdad? O sea, no, a mí eso por lo menos no me sorprende, pero es un punto interesante. Ellos trabajaban por la campaña del presidente. Les prometió y ahora están con esta sorpresa, ¿verdad? Así mismo. Bueno, tenemos que hacer la pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Bueno, seguimos con este tema. Ustedes van a... Pues mañana esto se presenta ya, el Ejecutivo presenta al Parlamento. Ustedes van a seguir con las movilizaciones, los cigüeñeros que se suman, cierre de rutas.
¿Cómo van a hacer? Realmente tenemos la esperanza de que el presidente de la República cumpla su compromiso con el sector, ¿verdad? Y que de hecho salgamos de la lista. Por argumentos, como ya expliqué en el bloque anterior. Pues ya no hay casi tiempo, mañana presentan. Creemos que vamos a estar fuera, creemos, ojalá. Ojalá, el presidente pues está mirando ahora la caja negra y le puede pedir, presidente, la promesa que hiciste con nosotros, ¿en qué quedó? Sí, es más, durante el festejo, el día de las elecciones, se escuchaba de fondo, Chileré, Chileré, Chileré. Nosotros volcamos esas elecciones, ¿verdad? Si Gracias a usted ganó, Marito. Tuvimos gran incidencia, no solo en votos, No, pues sino imagínate, en si 250.000 personas dependen... No, eso era 2011. Ah. Lo que pasa es que nosotros no tenemos un poder económico para mandar a hacer por una consultora que te quiere cobrar $40.000 por hacerte, ¿verdad? Pagamos 50.000 aquella. Si vos haces hoy día una proyección nomás en estos 8 años, yo calculo que estamos más de 400.000 personas. Porque como vos decís, en cada esquina van haciendo una playita, ¿verdad? Y cada vez hay más gente involucrada en el negocio. ¿Qué tenés acá? Este es el archivo del terror, acá tengo todas las normativas. Lo que ¿Archivo pasa, del terror? Sí, el archivo del terror. Tengo argumentos por el cual sigue vigente el decreto 5.822, normativas de aduana, convenios internacionales. De hecho, se da esto cada cierto tiempo en nuestro sector. El CIBU tiene 20 años de fundación, o sea, 20 años estamos como gremio, ¿verdad? Desde sus inicios, con cada gobierno tropezamos con trabas para este sector. En la década, a fines del 90, llegamos a sanear la parte legal del parque automotor. Se eliminaron los vehículos MAU, porque no sé si se acordarán que anteriormente todos los vehículos que transitaban en la ciudad eran vehículos brasileños robados o argentinos y con contrato privado. No, Mau, Nosotros vinimos a dar legalidad. Con mancha de sangre en el asiento trasero. Y entonces le desplazamos a ese sector pagando tributos, ¿verdad? Pero siempre tenemos inconvenientes con cada gobierno. Tuvimos cuando asumió el ingeniero Cubas Grau, y después cuando González Maki y también nos quitó un decreto ahí. Tuvimos con todos los gobiernos, ¿verdad? Y estamos fogueados para este tipo de peleas. Y la movilización de ayer fue una pequeña muestra, porque ya en el 2016 tuvimos el inconveniente protestando contra este decreto y ahí sí mostramos la fuerza que tenemos. Es más, es lo que volcó a todos los asociados y que viven de esa actividad a 2010 apoyar al... ¿Tienen 2010. todavía ustedes la esperanza de que quiten esto en el proyecto que se va a presentar mañana, de reforma Sí, tributaria? sí. ¿Tienen la esperanza? Sí. ¿Qué pasa si no se saca? Y pasa a otra instancia. O sea, de hecho que pasa a diputados, ¿verdad? Tenemos que hacer lobby diputados y seguramente ahí nos reuniremos de vuelta todos los afectados y vemos qué hacer, ¿verdad? Por primera vez, Cintia, hoy hablamos con Víctor Servín, vicepresidente de la CADAM. No sé, corríjanme. Por primera vez después de muchos años, los de la CADAM y ustedes están de la mano en este reclamo o no? No. No, porque estamos en forma diferenciada. Los de la CADAM, el impuesto selectivo al consumo que le quieren aplicar según este proyecto es que los vehículos de alta gama, los de mayor a 3.000 centímetros cúbicos. Entonces una gama de lujo, ¿verdad? Porque modelos O sea como que Land Cruiser, Patrol en el caso de ellos es un selectivo, porque a los vehículos de hasta 2.900 de ellos, al del 0 kilómetros no le afecta. No le afecta. No. 3.000 De centímetros 3.000 cúbicos para arriba para recién le afecta, claro. Para entender qué es un vehículo de 3.000 Una para Land arriba. Cruiser, una Nissan Patrol, Alta son gama. más de 3.000, ¿verdad? Eso cuesta $130.000. No, Eso nosotros ya no compramos. no están dentro de los 3,5 millones de paraguayos que puede comprar eso. Ah, ¿y por qué todos se manifiestan ellos? Y porque No sé. implica por el monto, se le aplica el 10% a ese valor y es un monto importante, ¿verdad? Sí. Pues Pero el que convengamos tiene que- 130.000 va a tener 138.000 para pagar. La gente que tiene plata por este selectivo al consumo no va a dejar de comprar. No se vaya a comprar un vehículo de nuestras playas, ¿verdad? Un Chileré, pero no va a comprar un 0 kilómetro, una Land Cruiser. ¿Cuál es el vehículo que más venden ustedes? Efectivamente es el VIPS. El IST y el BIT son ambos Eso. ¿no? Sí. ¿El VIPS cuánto cuesta? del mismo rango de precio. 25. 25 a 26 millones. 28 va a subir. Impecable, ¿verdad? O sea, estamos hablando no de convertirlo en un basurero porque los vehículos, el consumidor es muy exigente. ¿Y por qué Quiere solo- barato y quiere que sea mejor que un 0 en la kilómetro. región, Luis, nosotros somos los únicos que traemos este tipo de vehículos. Sí, de hecho que hay cuestiones legales que en otros países pudieron implementar con la presión china, ¿verdad? Porque China es una potencia que presiona bastante. En Perú ellos lograron, en Bolivia lograron, ¿verdad? Pero acá
ya se está demostrando que los vehículos chinos son, eso sí, lo que van a ser chatarra en 2 años más. Y ya hay. A mí me consta que ya hay colectivos, hay empresas de colectivos que apostaron que no tienen 2 años. Ya están sobre taco. Y ya están sobre taco o están ocurriendo cosas más raras, incendios, esas cosas, y ya no compran más. Van a pagar nomás más caro y traen nomás la marca brasilera o la marca alemana que viene del Brasil, ¿verdad? Bueno, Lo cerramos. cierto y lo concreto, Jorge, es que desde el Ministerio de Hacienda se asegura que los reajustes a las tasas máximas del impuesto selectivo al consumo es un hecho. Lo que sí prometen es tratar de intermediar entre lo que proponen los empresarios, que es eliminar esta tasa en particular, por ejemplo, y Hacienda, que es 10%. Buscar una tasa intermedia. Hasta eso es lo que prometen llegar. Mañana se presenta, vamos a ver. ¿Se ¿Cómo puede te- negociar eso? No sea 10%, sea menos. Lo que pasa es que no fuimos invitados a ningún tipo de negociación. En ese caso supongo que nos invitarán, ¿verdad? Si es que van a proponernos algo. Una intermedia. Pero ayer, ¿con una quién se intermedia. reunieron? ¿Con el director de aduanas nomás? Sí, que O sea, No, pero el nomás selectivo digo lo maneja aduana. No, por eso. Claro. O sea, con aduana para esa cuestión en particular, pero usted el selectivo tiene que tratar con la gente de Hacienda. Claro, nosotros solicitamos, por ejemplo, audiencia con el ministro de Hacienda y nos pasó para mañana, por ejemplo, ¿verdad? Pero él tenía que haber presentado ayer. O sea, no. Ay, por eso es que todavía están con la esperanza de que... Por eso, no, nosotros tenemos la esperanza de que nos escuchen, ¿verdad? Por eso nos estamos manifestando. De repente no tenemos la capacidad del lobby que tienen los demás, las otras gente, ¿verdad? Ellos tienen con un telefonazo y la atienden, ¿verdad? Nosotros ¿Quién, no. por ejemplo? Y los importadores de 0 kilómetros, ellos tienen mayor capacidad de lobby que nosotros, ¿verdad? Están en el mismo sistema, son todos amigos, qué sé yo, ¿verdad? Nosotros no les juzgamos por eso, ¿verdad? Pero tienen esa más capacidad que nosotros, ¿no? Sí, pero ustedes ponen un cigüeñero ahí en 10 rutas y no, Yo no te paran en el recuerdo, país. en el 2010 fue que cerramos Falcón. Me gustaría que no lleguemos a eso. Ojalá que no. Ojalá que que no. no. Yo Por quiero eso que ahí no. nos perjudica, Sí. nos perjudica a todos. A todos. Bueno, gracias Luis, gracias Stanley. Gracias, Bueno, Jorge. gracias a usted. Muy amable, gracias por la invitación. El otro tema, Cintia, ahí sí se puede hablar de crisis en el sector gastronómico. La calle Cruz del Defensor, hace 1 año o 2 años, hay un proyecto en la Municipalidad de Asunción de iluminar, de hacerla peatonal a raíz de la cantidad de restaurantes que se abrieron. ¿Cuál es la realidad hoy? Yo creo que es un termómetro de la realidad lo que vamos a presentar. Son datos concretos que se desprenden de varias charlas que tuvimos con representantes de la Asociación de Restaurantes del Paraguay. Un solo dato. De noviembre del 2016 a noviembre del 2018, el 78% de los locales que abrieron tuvieron que cerrar. Hay un bajo. Eso de 2 años. Sí, 2 años. O sea, en los últimos 2 años 78% de los locales que abrieron cerraron. eran 7. Un dato concreto. Y también nos contaban, por ejemplo, que hay mozos que están sin cobrar, viviendo de las propinas de los escasos clientes que hay. O sea, creo que es, así como te dije, un termómetro de la realidad. Veamos el informe en relación a este tema. Mesas vacías, cierre de locales y mozos que viven solo de propinas. Crisis en el sector gastronómico. Atrás quedó el boom gastronómico asunceno, cuando en toda la ciudad se abrían restaurantes y bares en cada esquina y donde encontrar mesas libres para cenar era casi imposible. El escenario cambió y hay mesas vacías y hay negocios cerrados. Empresarios del sector gastronómico alertan de la situación y aseguran que los números hablan por sí solos. La cifra más impactante revela la cantidad de emprendimientos gastronómicos que se vieron obligados a cerrar sus puertas. Entre noviembre del año 2016 y noviembre del 2018, el 78% de los restaurantes que abrieron sus locales en Asunción se vieron obligados a cerrar. Varios locales tradicionales o franquicias llegadas al país con una gran inversión fracasaron en menos de 1 año por la mala situación económica. El promedio de tiempo que aguantan los locales nuevos es de 6 meses a 2 años como máximo. Una de las zonas más afectadas es el coqueto barrio Villamorra de Asunción. Varios restaurantes inaugurados hace menos de 2 años, como La Burgoñón, considerado el mejor y más lujoso restaurante de cocina francesa en Buenos Aires, La Pérgola, Sugar, entre otros, han cerrado sus puertas o se vieron obligados a hacer una reingeniería en sus locales. La crisis en el sector ocasiona además un grave problema social, ya que golpea miles de empleos en el rubro.
De acuerdo a los datos recabados por el equipo de la Caja Negra, existen restaurantes que no pagan salarios a sus mozos hace 3 meses y estos se ven obligados a sobrevivir con las propinas que dejan los escasos clientes. También hay un retraso importante en el pago a proveedores del rubro. El último censo realizado por la Asociación de Restaurantes del Paraguay, ARPI, indicaba un crecimiento del 28% en la oferta gastronómica, restaurantes, bares, hoteles y patios de comida entre el 2013 y el 2015, lo que representó unos 880 nuevos negocios. Sin embargo, a su vez, otros 590 se cerraron, fenómeno que se mantiene. La situación en general responde a varios factores internos como externos. Como prueba del escenario de desaceleración de la economía, el Banco Central del Paraguay aportó cifras inobjetables. Redujo las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto de 4 a 3,2%, lo que en términos monetarios significa 350 millones de dólares menos. Otro factor que juega en contra del mantenimiento de los negocios de comidas fue la crisis suscitada en países limítrofes, sobre todo en la Argentina, que hicieron que las franquicias originarias de este país se fijaran en el mercado paraguayo como una salida a esa situación, generando así un exceso de oferta en el mercado local. Y esto también, como dijiste, es un parámetro, un termómetro. A mí me tocó estar la semana pasada, jueves de noche, sobre Senador Long, ahí también donde hay movimiento de locales nocturnos, restaurantes. Y un mozo decía, jueves de noche, esto, hace 2 meses atrás, 3, explotaba. Hoy mira la cantidad de gente. Entonces, se confirma de que, evidentemente, sirve este hecho como un parámetro del bajón que existe, ¿verdad? Porque da la sensación de que yo no sé por qué no se quiere asumir esto, por las consecuencias que ello implica, ¿verdad? Porque no hay nada más cobarde que el capital, dice, cuando los grandes inversores, cuando el capitalista percibe que hay un bajón, guarda su plata, nadie se arriesga a hacer inversiones. Y a esto hay que agregar este reclamo, y con justa razón, tirón de orejas, nosotros decíamos, creo que ustedes publicaron en el diario hoy, esta reunión que tuvo Mario Abdo Benítez con sus ministros. Baja ejecución presupuestaria de varios ministerios. Sí. Uno de los ministerios más importantes es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El 40% de las licitaciones de obras públicas están protestadas. Ojo con eso. Claro, son 4... Pero ese es el argumento de BIMS, que puede ser, o sea... argumento excusa. Argumento excusa, porque en todos los procesos licitatorios tenés protestas. Pasa que es una percepción mía, BIMS, y eso no sé si es positivo o negativo, porque de tanto que quiere cuidarse en hacer bien las cosas, hoy el de 21 licitaciones que tenía que mover, las adjudicó 8. A eso sumale el dato que tira la Cámara Paraguaya de la Construcción, 4 ministerios con 0 licitaciones, salud, vivienda, justicia y educación. Claro, y ese es el reclamo que hizo el presidente. O sea, y ahí no se interpreta de otra manera. Cuando tenés ministerios que te muestran una baja ejecución presupuestaria, es gestión. O sea, ¿por qué gestión? Tenés la plata y no estás sabiendo cómo utilizar la plata. Y ahí tenés excusas. BIMS dice, de las licitaciones que llamamos, me vienen con protestas. Eso me retrotrae todo el proceso, me lleva tiempo. Y agrega otra cuestión que también puede ser que tenga razón. Cantidad de lluvias caídas. Y sabemos que las construcciones con lluvias no avanzan. Pero estamos hablando de un ministerio clave para dinamizar la economía. Es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Por eso yo creo que también es un conjunto de situaciones, pero esto que describimos en el informe, conozco personas que hicieron inversiones hasta, para abrir un restaurante, y te cuesta 250, 300 mil dólares montar un coqueto restaurante, con todo lo que eso implica, y después de un año o año y medio tenés que cerrar. Entonces nosotros ingresamos en las redes sociales y ves en oferta, remato, vasijas, ¿cómo es? Cubiertos, utensilios, todo.
De gente que está rematando. Mobiliario que está rematando. Mobiliario que Así están, es. que están, que están Uno de los rematando. ejemplos que pusimos en el informe es La Borgoña, este restaurante en la zona de Villamorra, Francés. de altísima No te calidad. puedo creer que se haya cerrado eso. Se cerró con menos, 1 año y medio de aguante tuvieron. Eso me decía Néstor Filártiga, que es el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay. 6 meses a 2 años, máximo te aguantan las inversiones en este ámbito ahora mismo, en este sector, ¿verdad? A propósito de eso, vamos a escuchar lo que decía Néstor Filártiga, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay. Yo quiero ser prudente con los términos. Yo creo que hay una desaceleración del consumo. Básicamente se siente una desaceleración en el consumo que obviamente afecta a la dinámica de la economía. Desde marzo del año 2018, cuando el peso argentino se devaluó en forma abrupta, o sea, se dio inicio a lo que llamamos la crisis argentina, hizo que los argentinos en gran medida dejaran de venir a comprar a Asunción. Y entonces ahí empezó empezó ya a sentirse la desaceleración en el consumo. Si bien los compradores no necesariamente consumen en todos los tipos de locales gastronómicos, sino que se concentran más en los patios de comida de los shopping, o sea, y en los negocios de comida rápida, obviamente es un flujo que afecta al rubro. A eso hay que sumarle que el cambio de gobierno siempre ralentiza un poco también el consumo, la gente está con expectativa, es prudente, quiere saber qué es lo que va a pasar. Entonces a eso se sumó, pero no se tomaron las medidas, creemos, internas para que ese consumo pueda dinamizarse de nuevo. Los titulares de los medios de prensa escrita y de televisión creo que muestran cuál es la razón de lo que está pasando, y es que el Estado está invirtiendo muy poco en obras públicas. No hay ninguna duda que el sector de la construcción es el que más derrame produce en la distribución de los ingresos. Entonces, cuando eso no tiene una dinámica razonable, obviamente afecta a todo el consumo. Y no solamente al sector gastronómico, la gente de los supermercados le puede decir la misma cosa, la gente de las tiendas le puede decir la misma cosa. O sea, objetivamente hay una desaceleración importante en el consumo que le está afectando a todos los rubros, y obviamente el rubro gastronómico, que no es un rubro prioritario en la cotidianeidad de la gente, también se resiente. Lo primero que la gente elimina cuando no puede consumir es el ocio, es la diversión. Es una de las primeras cosas que se suprime en el consumo. Y bueno, obviamente nos está afectando sin ninguna duda. A mí me consta de que el gobierno anterior le dejó a este que entró todos los elementos como para que esa dinámica de obras públicas continúe. Pero lastimosamente este gobierno no tomó esa posta. Yo entiendo que con todo el derecho del mundo ellos tienen una forma de hacer las cosas y la están aplicando, y bueno, nosotros tenemos que ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Bueno, Filártiga describe muy bien el panorama, ¿verdad? Muy gráficamente. Nosotros hablamos el otro día con el presidente de la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero. 20 locales cerrados en los últimos 2 meses. La semana pasada se reunió con Liz Kramer, la ministra de Industria y Comercio, para hablar sobre el tema. ¿Qué te dice Cristian Ciplix? Cámara Paraguay de Supermercados, 30% menos en los supermercados. El sector de la carne hoy se ve también afectado. El gremio siente esta situación. Y después lo que arrancaron con todo esto fueron ¿te acuerdas el caso de Manufactura Pilar, el grito de Caballero Vargas, los confeccionistas que le pidieron al
Ministerio del Trabajo, no trabajar la primera semana de cada mes para no despedir gente. O sea, hay indicios. O sea, no sé, yo les decía el otro día, no sé si son indicios nomás. O sea, es evidencia de que se viene una tormenta y yo no sé si el gobierno quiere enfrentar esta tormenta que se viene, imagínate, presentando un paquete de reforma tributaria, o ellos dicen reforma fiscal, que no es otra cosa que aumentar impuestos y que las consecuencias que eso trae, ¿verdad? Selectivo al consumo, que eso recae otra vez, como nos decían hace rato los importadores de autos usados, mal llamados chileré. A ellos no les gusta, pero chileré les perjudica otra vez al consumidor final, clase media para baja. Por eso te decía que esto es un termómetro de la realidad, porque refleja directamente la baja en el consumo. Yo hablaba con el señor Ben Lee, que es el propietario de Shangri-La, por ejemplo, y él me decía, tenemos un registro de 15 a 20% en la disminución del consumo en los últimos meses. Ese es un dato concreto. Claro, y lo primero que vos cortás cuando hay un bajón es la ocio. salida, Bien. exactamente. Tenemos otra parte y cerramos con este tema, Néstor Filártiga, que hace referencia a que, y hay una coincidencia en el sector empresarial en esto. Me decía el de la CADAN esta mañana, ¿por qué querer cargarle más impuestos a los que ya están pagando? ¿Cómo queda, por ejemplo, este dato que siempre el exdiputado Hacha comparte? La economía subterránea. 11.000 millones de dólares por año. Por año. ¿Por qué no se trabaja para formalizar recaudar eso, más? ¿verdad? Sí. A ver lo que decía Filártiga. No tenemos noticias de que haya habido despidos. Lo que puede que haya es que se ajustan algunos horarios, se establecen turnos. Hay una dinámica de apertura y de cierre siempre de locales gastronómicos. Hubo cierres importantes en los últimos meses, pero no es fácil tomar medidas drásticas en un negocio gastronómico porque en ese caso tiene que cambiar el concepto. O sea, yo no puedo hoy de un día para otro despedir 5 mozos y 5 cocineros porque automáticamente la estructura no va a poder sostener la oferta que yo estoy haciendo. Entonces se hacen ajustes dentro de lo posible. Ahora, si los ingresos no llegan o no se producen, entonces sí vamos a estar ante un problema serio. No hay ninguna duda que la crisis argentina y la crisis brasilera nos afectan en gran medida. Pero en el pasado, en el 2015, ya pasamos por esta situación y se tuvo la capacidad de tomar medidas internas como para contrapesar esa situación. Yo creo que lo que hoy tiene que hacer el sector público, ¿verdad?, es tomar las medidas necesarias para alentar el consumo y dinamizar la economía. Y eso principalmente se hace a través de la ejecución de obras públicas, no hay ninguna duda. Por lo que estamos escuchando, quieren aumentar los impuestos o crear impuestos para las bebidas azucaradas o para las materias primas de alto nivel calórico. Automáticamente, al aumentar la materia prima o un producto como las gaseosas, nosotros vamos a tener que trasladar esos aumentos a los precios. Y ahí empieza el círculo vicioso. Todos los que tenemos empresas que sostener, sabemos objetivamente que este no es el momento para aumentar impuestos. Y lo que más solivianta los ánimos es que la gente que pretende elevar los impuestos o crear nuevos impuestos no habla de la calidad del gasto y de mejorar la situación de evasión en la que nos encontramos. Se habla de un 50 a 60% de evasión. Entonces, ¿qué se está haciendo en ese aspecto? La calidad del gasto es espantosa. Nosotros en el sector privado, a un profesional que tiene responsabilidades profesionales, responsabilidades personales, tiene que generar resultados, tiene que rendir cuentas. O sea, tiene que trabajar mucho y bien y gana la mitad o menos que lo que gana un director de mozos en el sector público. Y eso es espantoso. Entonces, empecemos también a hablar de la calidad del gasto, no solamente de aumentar impuestos.
Bueno, el tercer y último tema esta noche en la Caja Negra tiene que ver con esto que se instaló esta semana, una publicación que realizó el diario La Nación. Mi TIC hace delito con dinero público. Es el título que vos le pusiste para presentar, Cintia Mora. Así es, señor. Hablamos un poquito ¿Por qué hablamos en estos términos? Arrancamos con esto. Hay un préstamo que se solicitó y se aprobó del Banco Interamericano de Desarrollo de 130 millones de dólares. ¿Para qué se va a invertir este millonario préstamo que vamos a terminar pagando todos los paraguayos en 24 años en la agenda digital del gobierno de Mario Abdo Benítez? ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cómo se va a gastar el dinero? ¿Y en qué proyectos, en qué etapa se va a gastar? Es lo que tiene categoría, como yo digo, de secreto de Estado. ¿Por qué? Hubo un grupo de desarrolladores, estamos justamente con uno de ellos, que tuvo la intención y solicitó información pública con respecto a los detalles de este proyecto. Hasta antes de eso no existía información disponible para ningún ciudadano sobre este proyecto y cómo se va a gastar la plata, que es el punto más importante, ¿verdad? El MITIC, que es el ministerio encargado de ejecutar este proyecto, respondió, pero respondió con PowerPoint. No envió los informes completos, los detalles completos de los 26 proyectos que en teoría tiene esta agenda digital. Respondió lo que quiso y no lo que se pidió. Sí, a eso sumale la actitud y el tipo de respuesta que tuvo el viceministro de Tecnología, que es Miguel Martín, en Twitter, respondiéndole a las personas que solicitaron esto, cuestionó el ánimo de los que solicitaban. Podemos dejar ese si sacamos el Zócalo para leer. Dice, lo que se solicitó fue contestado porque hay que hacerlo. Igualmente quiero conocer cuál es el ánimo de quienes nos solicitan. ¿Van a aportar? El espacio está abierto para hacerlo, que pretenden simplemente buscar lo negativo de lo que se pretende hacer como gobierno, como pregunta tira eso. Y acá hay dos cuestiones, o más. Por un lado, ¿quién le importa, le dice el ministro, el ánimo? ¿Verdad? Si está en la obligación él como funcionario público, por ello hay una ley que avala a solicitar información pública. Eso por un lado, ahora estoy leyendo el tuit. Y por otro lado dice, es para tirotear nomás, y cuando no tenés toda la información, cuando la institución que recibe un préstamo de 130 millones de dólares y no te cuenta en detalles cómo se va a gastar, más vale que yo como ciudadano, y no como ciudadano, sino que acá como expertos en programadores, desarrolladores tecnológicos, quieran saber cómo se va a gastar ese dinero. Es una cuestión hasta elemental y básica. Es un derecho que todos los ciudadanos tenemos. Es un derecho que todos tenemos, porque lo que dijiste, después vamos a terminar pagando todo este préstamo, ¿verdad? Así es, 130 millones de dólares. Y lo que leía también, de este monto, de los 130 millones de dólares, 45 millones de dólares destinados a consultorías, llámese empresas consultoras, e independientemente a consultores, personas concretas en particular. Y lo que se pide es saber quiénes son. A lo mejor el proyecto Agenda Digital puede ser muy interesante, pero lo que queremos nosotros es tener toda la información. Está con nosotros Nicolás Pereira Molinas, consultor tecnológico y docente universitario. Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Vos coincidís con este reclamo que hizo Matías Insaurralde, que fue uno de los primeros que a través de las redes sociales cuestionó con otro grupo que solicitó esta información? ¿Crees que nos están dando toda la información que la ciudadanía merece para conocer cómo se va a gastar este dinero? No es una cuestión de creer. No hay la información no sé, que directamente por lo menos los técnicos necesitan para poder evaluar técnicamente el proyecto. Es decir, al no tener eso, no podemos saber qué es realmente lo que se va a hacer. Es bastante llamativo porque ya hay montos asignados dentro de los diferentes programas que plantea la agenda digital, que son bastante nobles, ¿verdad? Porque son entendibles que el país va a aprovechar eso. Pero si no se sabe cómo técnicamente se va a estar usando eso, es algo que parece un poco como se estaba mencionando aquí, un secreto de Estado. Los motivos no sabemos, ¿verdad? Pero por lo menos como técnicos, ¿verdad? Queremos sumarnos, como nos vienen invitando constantemente para sumarse, pero cada uno tiene su perfil en el área de tecnología. Uno es bueno en software, otro es bueno manejando hardware, otro es bueno manejando otro tipo de actividades vinculadas a la tecnología. Y si no comprendemos qué es lo que se quiere hacer técnicamente dentro de la agenda, es muy complicado saber dónde vamos a sumarnos. Nicolás, cuando hablamos de agenda digital, en teoría, por lo menos ahí por la poca información que se tiene, ¿en qué consiste el programa? ¿En qué consiste el proyecto?
Bueno, es decir, el proyecto habla de 3 áreas o 3 componentes grandes, ¿verdad? Por la cual se estructura, pero después con la serie de consultas que se fue realizando, se fue un poco viendo las líneas o programas que se iban a estar ejecutando, pero sigue siendo insuficiente, ¿verdad? Es decir, nosotros lo que necesitamos era buscarlo, es decir, entender los detalles que se iba a estar realizando. La agenda es un nombre que se usa hoy en día en los diferentes gobiernos que trabajan desde el sector público con tecnología para ordenar un poco las actividades o acciones que van a realizar en términos de tecnología que va vinculado con la ciudadanía. Es un poco un término de moda que se viene utilizando. Esa terminología se usa en Chile, después en Uruguay, ¿verdad? En varios países acá de la región se viene utilizando esa terminología. Y bueno, entonces viene a significar una serie de programas asociados a tecnologías que se va a aplicar hacia la ciudadanía. Pero qué contrasentido, ¿verdad? Un proyecto que tiene por intenciones acercar la institución a la ciudadanía, desde el punto de partida ya no nos da la información básica de qué es lo que o cómo van a hacer, ¿verdad? De acuerdo a la información financiera que se revela de los PowerPoints, que tengo entendido, fueron remitidos como parte de respuesta a esta solicitud, Matías nos decía que 61 millones de dólares es lo que está respaldado de acuerdo a esos informes. Sí. Queda más o menos la mitad de ese préstamo sin respaldo documentario, por lo menos hasta ahora, por documental. Lo menos no encontramos, ¿verdad? Detalle técnico, ¿verdad? Que pueda sustentar eso que se está indicando ahí, ¿verdad? Evidentemente puede ser eso, puede ser más, ¿verdad? Pero no tenemos esos detalles. Entonces, un poco por ahí viene, digamos, todo este movimiento que surgió, digamos, a través de Matías, ¿verdad? Inicialmente, en donde él comenzó a escribir al respecto y un poco la gente leía y se iba aprendiendo, ¿verdad? Por una cuestión de sentido común, ¿verdad? Es decir, los técnicos manejamos mucho el sentido común y la lógica, ¿verdad? Cuando se va a llevar algo adelante. Y esto no faltaba esos detalles para poder comprender qué es lo que se iba a estar realizando. Cuando no se da o no se otorga esta información, vaya que tenemos razones para dudar. Hoy en principio no digo que tenga una mala intención ni el ministro Ale Peralta ni Miguel Martín, pero desde el momento en que no te dan toda la información, yo como ciudadano y más como periodista, nosotros, ese es nuestro oficio, ¿verdad? Dudar de todo, ¿verdad? Entonces, y aparte que lo hacen también ustedes, que son los entendidos en esto, yo no tengo la más pálida idea cuando me hablas de agenda digital. Ahora entiendo cuando me decís que es desarrollar sistemas para que las instituciones tengan un acercamiento con la ciudadanía, que es un eterno reclamo entre paréntesis, ¿verdad? Pero cuando se menciona, por ejemplo, que se va a destinar, porque en la publicación del diario La Nación leía el desglose de esos 45 millones de dólares consultoras. Se entiende que son consultoras abocadas al tema tecnológico. Y es lo que se entiende, se habla de consultorías específicamente, ¿verdad? Las consultorías, un poco hoy, ¿verdad? Miguel Martí estaba aclarando que esas consultorías incluyen desarrollo, ¿verdad? Pero eso no está en los documentos, en la respuesta. Pero lo que se leía básicamente consultorías, y ahora con esa aclaración verbal, ¿verdad? A través de los medios indica de que hay desarrollo. Entonces, pues son dos cosas distintas. Yo entiendo consultoría, ¿cuántas consultorías se han hecho? Hemos gastado fortuna para decirnos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos cuáles son nuestros problemas. Exacto. Y justamente la ausencia de esos detalles provoca esta situación, ¿verdad? Principalmente en esta jerga tecnológica, es decir, los técnicos por lo general solemos conectarnos a las redes sociales para ver un poco de nuestros temas de tecnología. Y ahí es donde, digamos, el grupo se prendió y comenzó a preguntar qué es lo que está pasando. Un detalle que me llamó la atención, para este proyecto se prevé la contratación de un consultor que va a ser como el ejecutor, el director de este proyecto. ¿Se sabe cuánto se le va a pagar? $288.000. Aparte de ese dato ya que asusta, ¿ustedes tienen otra información? ¿Se va a contratar por vía concurso? ¿Ya hay alguien designado? ¿Qué saben? Y la verdad que no sabemos nada, ¿verdad? Lo único que sabemos son nada más que esas líneas programáticas y básicamente que busca un Paraguay mucho más lindo de lo que conocemos, ¿verdad? Y creo que todo en su sano juicio va a buscar, digamos, a través de su trabajo mejorar la situación del país. Pero esto es un trabajo gigantesco y requiere no solamente la colaboración de profesionales extranjeros, sino que también nacionales se va a requerir. Y ahí es donde un poco nos resulta
no muy claro, ¿verdad?, lo que se está queriendo realizar. Lo único que pedimos es claridad. Ni siquiera se está cuestionando si está bien o está mal esto, ¿verdad? Claro, lo que se pide es información. Eso hay que aclarar, y tampoco es entrar a bombardear un proyecto que a lo mejor tiene muy buena intención, pero estamos en aras de la transparencia desde hace tiempo. ¿Y por qué una institución va a venir de contramano con esto? Y un viceministro te va a preguntar por Twitter, ¿cuál es el ánimo que tiene usted para pedir esta información, verdad? Y lo que hablábamos esta mañana, nosotros estamos distraídos con los escándalos de Payo, con los shows de Quelembú y otras cuestiones elecciones, ¿verdad? Que distraen, ¿verdad? Y hay cuestiones muy importantes que tienen que ver con el manejo y el destino de dinero público, que finalmente estos 130 millones de dólares vamos a terminar pagando todos. Y de hecho ya tiene ahora, sanción del Congreso. Claro, y ahora que hay este gobierno que está desesperado por recaudar más, por eso mañana presentan este paquete de reforma tributaria, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el reclamo principal? El domingo pasado en Caro Cruz, estaba el viceministro de Economía, Humberto Colmán, hicimos una encuesta y hablamos sobre el tema reforma tributaria. ¿Cuál es el reclamo de la gente? Mejorar la calidad del gasto público. O sea, lo primero que vos tenés que dar señales, por lo menos, de que estás haciendo, buscando la manera de recortar, administrar mejor, y después venir con un proyecto de reforma. Y acá tenés un caso puntual, 45 millones de dólares que ciudadanos están pidiendo saber cómo se va a gastar ese dinero, y no te pasan toda la información. Entonces, digo, más cuestiones que no tienen sentido. Esa frase marketinera, caiga quien caiga, que el presidente usa mucho en su Twitter? Bueno, agreguemos, o por lo menos sugirámosle a los expertos en marketing que le rodean al presidente, lo público en público, porque no está mal. Es una frase de Carter, no creo que lo y le pongamos nomás ahí. No, pues es una frase del gobierno anterior. Igual no creo puede mucho. usar. Pero a propósito de y embanderarse. estos asesores de marketing que cobran muy buena plata. Y le tenés a los Camilo Guanes, Pascual Rubiani, $1 millón en Itaipú. Te cobran muy buena guita para... Supongo yo que esos sí son consultores, entre paréntesis, muy bien pagados. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta y seguimos hablando sobre este tema. Bueno, seguimos en la caja negra. Tengo varias consultas acá. Me siguen preguntando si en nuestro país nosotros tenemos gente capacitada para hacer este trabajo de agenda digital. Eso hay de sobra. Claro. Es decir, hay gente que esto conoce, ¿verdad?, cómo se plantea, cómo se lleva adelante, inclusive que fueron entrenados para hacer este tipo de proyectos. Es decir, hay capacidad acá dentro del país. Y después, Nicolás, lo otro, qué típico nuestro es esto. Seguro que estos programadores quieren picotear algo del proyecto, por eso cuestionan eso, ¿verdad? Es muy típico nuestro eso, cuando en realidad, no sé, puede ser que sí también, ¿verdad? Porque convengamos que siempre nosotros decimos las famosas ayudas del poder. Quienes cantan cuando hay no digo que esto sea un negociado, ni mucho menos, pero cuando hay algo oculto, ¿quiénes son los que cantan? Las personas que quedan fuera, los que quedan fuera. No digo que sea tu caso, profesor, ni mucho menos, pero hago nomás este comentario como... Antes de valorar que exista un grupo de ingenieros, de expertos programadores que nos alertan a nosotros los ciudadanos para que hagamos estas consultas de en qué se va a destinar 130 millones de dólares, 45 millones de dólares de consultoría, que tenemos la intención de decir, no, esto están buscando algo detrás. Aparte del tuit ese que mostramos de Miguel Martín, yo creo que hoy llegó al colmo en un programa de radio, estuvo invitado, y le llevó a cuestionar a Matías el hecho de que él trabaja en el exterior. Tipo, ¿vos quién sos? Vos trabajás afuera, vení acá, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver. O sea, porque sos... Él es un ciudadano paraguayo que tiene residencia fiscal, tributa acá en Paraguay y remotamente trabaja eventualmente para otro país. Aunque sea un extranjero, que a nosotros, insisto, que nos abra los ojos para entender qué es lo que están haciendo, porque también convengamos, cuando yo vi esta publicación dije, otra vez mi tic, otra vez Alejandro Peralta Bierzi. Porque hay antecedentes, lo de Huawei, digo la marca sin problema, esta dependencia tecnológica con el tema de fibra óptica, 13 millones de dólares. Yo con todo el mundo hablo, me dice, eso no cuesta 13 millones de dólares, eso cuesta mucho menos. Y lo de la dependencia tecnológica,
Es una cuestión que hoy ya no existe la dependencia tecnológica. Todos los equipos se entrelazan, se conectan. Entonces, ya hay ese antecedente de que el propio Martin había asumido en una entrevista radial de que hicieron una licitación de 13 millones de dólares y dirigieron la licitación. Y llamaron a la licitación y se presenta el representante de esa marca. Sí. Y después se presentan los distribuidores de esa marca. Por supuesto, ¿quién va a ganar? Ese representante. Entonces, ¿para qué hicieron una licitación? Hubiesen hecho nomás una compra directa. Entonces dejaban de engañarnos con el tema de la licitación. Entonces, hay un antecedente ya poco claro. Yo no sé si tiene que ver porque Peralta Bierzi no tiene experiencia, viene del sector privado, no sabe cómo se maneja. Esto no se maneja como una empresa privada. Hay cuestiones que tiene que manejar, contrataciones públicas, tiene que contar por qué de una agencia de publicidad le llevó a unos funcionarios a trabajar con él sin concurso. O sea, hay varias cuestiones. Claro, o sea, cuestiones que tienen que saber cómo funciona el Estado. No es lo mismo ser el gerente de tu tío en un canal de televisión. Hay una diferencia, ¿verdad? Pero volviendo a este tema, a ver, hay entonces profesionales capacitados para hacer esta tarea. Sí. Y lo otro, en consultorías, no precisamente, según lo que explicó Martín, reducen ellos al tema de asesor, sino van a ser también desarrolladores. Desarrollo, va a incluir desarrollo, se van a entregar productos que van a ser utilizados, pero eso no se ve en el resumen, ¿verdad? Que, digamos, presentan como la justificación del por qué se está pidiendo este crédito. Entonces, al no tener esa claridad es lo que nos surge todas estas dudas que queremos aclarar. Simplemente aclarar que se provea, digamos, el estudio técnico que justifica por qué sale esos montos, por qué se va a hacer esas actividades de esa forma. Es decir, es comprender qué se va a estar realizando. ¿Qué pasó el Parlamento? Ya se aprobó. Ya Falta pasó, la corrió aprobación. todo, Eso se sancionó. Eso ya está sancionado. Sí, inclusive, y nuestros en abril. parlamentarios no revisaron, como me acuerdo. No se discutió Es decir, porque hasta Moro Batiente miraron, se aprobó. les puedo Por eso comentar. ya estamos concentrados con Pacho, ¿verdad? Con el show de Pacho, con el tilinguería, estas cuestiones nos pasan de largo. ¿verdad? Les puedo comentar que hubo una audiencia pública de la Comisión de Ciencia y Tecnologías de la Cámara de Diputados, donde está el diputado Sebastián García, y un poco llamó para que, digamos, los interesados puedan sentarse en una mesa y discutamos un poco sobre este préstamo que se iba a estar realizando. Y estuvimos presentes, ¿verdad? Como para poder... Antes de la aprobación. Antes de la aprobación, para poder indicar, no hay información técnica que nos permita En ese momento no informaron. No informaron. Ah. Entonces, no tenemos información técnica para saber por qué se está pidiendo este monto. Yo me acuerdo, Entonces, antes el presidente ahí de la comisión tomó nota y dijo que iba a pedir esos detalles técnicos. Pasó una semana y días, ¿verdad? Y se aprobó ya el préstamo en la Cámara de Diputados. Diputado Sebastián García. Sí. Esto es un buen punto para hacerle seguimiento a la Sí, radio, ¿verdad? sí. En hablar con Sebastián García. Yo digo, en administraciones anteriores, qué quisquilloso y con justa razón, ¿verdad? Los parlamentarios, ¿te acordás cuando para el Ministerio del Interior se pedía 30 millones de dólares para laboratorio forense, para capacitar a la policía? Se discutía, se cuestionaba como corresponde. Entonces se cuestionó porque se iba a destinar no sé cuánto a consultorías. Así Y es. yo insisto, con justa razón, hasta que finalmente creo que se aprobó. ¿Y por qué no actuamos de la misma manera acá, verdad? Porque Claro. estamos hablando de mucha plata, 130 millones de dólares, mucha plata. Para, no sé, para cualquiera, creo yo, cualquier país, 130 millones de dólares es bastante dinero, más todavía aquí para Paraguay. Y como estaba mencionando, ¿verdad? Y perdón por la reiteración, pero acá la cosa es conocer qué se va a realizar técnicamente. Ni siquiera estamos en ánimo de cuestionar negativamente o afirmativamente, son dudas que surgen, ¿verdad? Queremos comprender un poco qué es lo que se va a estar realizando. Creo que vale, sí. Sí, y resúmenes que nos presentan a través de presentaciones del tipo PowerPoint, ¿verdad? Donde hay números grandes y después números que después se suman todos y salen los montos. Eso no es el informe técnico, ¿verdad? El informe técnico hay un estudio que va justificando por qué se plantea de cierta manera, es decir, en tecnología y en cualquier ámbito, ¿verdad? Que involucre a la tecnología, un problema se puede resolver de diferentes maneras. Y hay caminos cortos, hay caminos largos, hay caminos caros, caminos baratos, ¿verdad? Y la cuestión es ajustarse a la situación, ¿verdad? Para entender cómo se plantea la solución. Pero aparte de eso, para hacer esas estimaciones de un monto determinado, de un préstamo de 130, 45 te va a salir consultoría, se supone que vos
no haces como a ojo de buen cubero, sino haces en base a elementos o un estudio previo. Entonces lo que se quiere saber es qué es lo que ustedes tuvieron en cuenta para determinar que esa consultoría va a costar 20 o 5 o 2 millones de dólares. Es así. O no hacen nomás ya al azar, ¿verdad? Podemos hacer una analogía, una casa, ¿verdad? Es decir, una casa con 4 piezas, de 2 plantas, con un patio, ¿verdad? Que tenga algo ahí adentro. Es decir, puede costar tanto, ¿verdad? Y si tiene tantos detalles, va costando tanto. Pero uno finalmente para pedir un préstamo en algún banco les va a pedir los planos, ¿verdad? Y los detalles de qué es lo que va a contener eso. Y a partir de eso se hace el Creo que vale la pena, préstamo. Nicolás, hablar un poco del caso de Chile. Porque Chile es un ejemplo excelente porque está invirtiendo en lo mismo ya hace bastante tiempo. Tengo entendido que un poco más de 100 millones de dólares del año 2015. ¿Cómo hacen los chilenos? En un sitio web decente, cualquier ciudadano puede acceder, mirar los proyectos, enterarse cuánto se gasta, cómo se gasta y hacerle el seguimiento, ¿verdad? Sí. Eso es lo que se pide. Exacto, ¿verdad? Ese es un muy buen ejemplo de lo que se está pidiendo, ¿verdad? Es decir, ni siquiera es va detallando ahí las acciones que se van realizando, lo que se trancó, porque hay que reconocer, en tecnología las cosas cambian muy rápido. Lo que hoy prevemos, ¿verdad?, que es una solución, para mañana puede salir algo que haga las cosas mucho más de manera eficiente, más barato, y bueno, y se va haciendo los ajustes necesarios, ¿verdad?, para que esa agenda responda realmente a los objetivos, ¿verdad?, que se están buscando, que es mejorar las condiciones del ciudadano. Una cuestión técnica, nos pudimos sacar la comunicación con Matías, pero hago también la salvedad que el viceministro Miguel Martín tiene derecho a réplica, si quiere el próximo martes en la Caja Negra, con mil gusto, y ojalá venga con toda la información para hablar sobre este tema que nos parece de interés, por eso decidimos abordar. Nos falta mucha materia de tecnología acá en Paraguay, en avances. Es decir, implementaciones suele haber dificultades, ¿verdad? Por el tema de que muchas veces no se conoce cómo esto se puede llevar adelante. Se piensa que aquí en Paraguay no vamos a tener alguien que nos pueda guiar, alguien que pueda acompañar esa evolución, porque hay que entender que la tecnología no es solamente comprar la tecnología y instalarlo, eso hay que mantenerlo y hacerlo evolucionar con el tiempo para que ese servicio que brinda la tecnología pueda seguir trabajando con la ciudadanía y vaya incorporando nuevas opciones que van a ir surgiendo sí o sí. Hay cuestiones que evidentemente no avanzamos. Tener el billetaje electrónico, hace 5 años que eso tenía que aprobarse. Hablamos de eso. ¿Cuánto tiempo que hablaba con César Ruiz Díaz de la CETRAPAN? Ya ahora en noviembre sale. Lo hablaba con el viceministro, ahora en 2 meses ya pasa la segunda fase de la prueba. No tenemos billetaje electrónico, ¿verdad? En teoría este proyecto tiene un plazo de 6 años de implementación y uno de los aspectos más importantes es la conectividad. El 37% de todo ese préstamo, o sea, para parte de ese préstamo, se va a invertir en, ¿qué significa eso? Mejorar el acceso de la gente a Internet, que es algo sumamente necesario, ¿verdad? De hecho, el acceso a Internet es algo que la mayoría de la ciudadanía va a ir demandando. Sí, y se reclama actualmente. Se reclama, ¿verdad? Porque hay muchos beneficios detrás del acceso a Internet, pero es necesario que esa conectividad, ese hardware, ese componente tecnológico que está ahí, esté acompañado de un plan. Es decir, no tiene sentido estar proveyendo Internet a la ciudadanía si no existe un plan de cómo utilizar ese acceso a Internet. Si mejora mis condiciones laborales, mejora mi capacitación, ahí bienvenido Internet. Pero si es poner Internet nada más para que todo el mundo estemos con WhatsApp, no sé si es que va a haber mucho beneficio, ¿verdad? Me hiciste acordar, tenemos que redondear un tema pendiente. Sí. Un técnico de una importante telefonía celular me pasa un dato sobre que mi TIC, por cierto, metía en esta historia de que nos venden, de que quieren mejorar la conectividad. ¿Y nosotros de dónde traemos? ¿De Argentina o Sao Paulo? Sí, principalmente viene de Argentina a través de Telefónica y Telecom, ¿verdad? Por Posadas y acá Clorinda, y después hay otra línea que tenemos con Brasil a través de Telebras. Y había una línea que Copaco estaba teniendo con Bolivia, ¿verdad? Pero como somos mediterráneos... Pero siempre nosotros vamos a depender de estos países. Y es muy difícil que lo hagamos de manera independiente porque somos, ¿cuánto? Por nuestra cantidad de Claro, es decir, acá el negocio es estar conectado a las fibras ópticas submarinas, ¿verdad? Así donde mismo está el troncal grande de Internet. Sí. Bueno, Nicolás Pereira Molina, docente universitario, gracias por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nicolás.
Cintia, nos vamos. Vamos a esperar que el MITIC responda. Hay 2 pedidos de informe pendiente de respuesta sobre este tema. Bueno, y de las puertas abiertas para su derecho a réplica el viceministro de Tecnología. Y también Alejandro Peralta Bierce, que nunca habla, entre paréntesis. Nunca. Y no creo que entienda mucho tampoco sobre este tema. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes. Si Dios quiere, no se muevan ni canal. Viene Oscar Lovera, hace Escena del Crimen.